sin defender ni acusar, simplemente tomar esos hechos, entender que no hay pruebas, lo que no implica ni la culpabilidad ni la no culpabilidad. Efectivamente, pues todos estamos esperando la declaración de si está Calderón involucrado, si lo mencionaron o quién más. Que tanto Felipe Calderón como Genaro García Luna habían públicamente ordenado la protección al cártel de Sinaloa. Hoy fue a través de Edgar Beitia, que es uno de los testimonios más esperados. El diablo. Que decía que Felipe Calderón, que es la primera vez que se le nombra en el juicio, que era una expectativa. El propio Felipe Calderón ya publicó un tuit diciendo que pues él desconocía y niega, ¿no?, todas estas acusaciones y que se había limitado a hablar respecto al caso de García Luna hasta que acabe, porque digamos la postura de él como expresidente es: yo no voy a hablar de esto hasta que acabe el juicio. Laida Sansores, estamos hablando de la actual gobernadora de Campeche. Se ve a 3 colaboradores cercanos de Laida Sansores recibir dinero de parte del exgobernador Carlos Miguel Aiza rumbo al proceso electoral del 2021. Son millones de pesos, son videos en donde se ve a estos funcionarios recibiendo 3 millones de pesos en efectivo, pero pues ahora le toca a Laida Sansores, ahora van ellos, y así nuestra política y así la discusión pública. La política explicada deja de ser complicada. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juan Padeleo. Un podcast de Político MX. Yo soy Alfonso Basilio, Poncho Puntual, iniciando este podcast de martes, iba a decir lunes, martes 7 de febrero de 2023. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Muy bien, Poncho, es que para ti es lunes. Sí. Para nosotros es martes. Ajá. Esperamos que hayas disfrutado tu puente. La verdad sí. Por eso ayer no hubo podcast. Exacto. Porque o descansa Poncho o descanso yo. Y o descansa la mitad del equipo o descansa la otra mitad del equipo. Entonces, así lo hacemos. Pero los extrañamos y aquí seguimos al pie del cañón, comprometidos, grabando como siempre. Preocupados por mi Ben Affleck. No se la pasó nada bien, ¿verdad? No se la pasó nada bien. Es horrible cuando estás en un evento y como que tratas de pasártela bien, pero dices, debería estar en mi casa viendo una película. Y cuando tu mujer te está diciendo, sonríe. Sonríe. Son mis amigos. Cámara. Y quieres echarte un tequilita, no estés tomando porque luego te pones y te sí. que leía un análisis que decía, tal vez Ben Affleck siempre ha sido así y apenas nos estamos dando cuenta. Y yo creo que no son una buena pareja. Yo lo dije desde que se comprometieron. Sí, sí. Pobre Ben Affleck. Le gusta el trago, le gusta la botella, y está rehabilitado. Ajá, es un alcohólico, lo ha dicho públicamente, pero que te estén cuidando de eso es de flojera, y por decirlo menos. Y siempre en esos eventos en donde pues tienes que estar, pues uno va con la mejor actitud, pero no siempre te la pasas bien. ¿O vi más muy bien poquito. viste The Last of Us? No vi The Last of Us. O sea, es que yo vi los Grammys y después vi The Last of Us. Ajá. Estuvieron buenos, ¿eh? Sí. Hubo un número en honor a los 50 años del rap. Ah, qué padre. Y estuvo LL Cool J, estuvo Jay-Z, estuvo Eminem no salió, yo pensé que iba a salir. Me hubiera parecido. No meritaría. Lo hubiera meritado, era meritorio que estuviera ahí. Pero estuvo muy bueno. Sam Smith ganó varios premios. Beyoncé ganó varios premios. ¿Cómo se llama este chavo? El que ganó el disco del año y el que se viste de tirantitos y de lentejuelas. El que dice que a su gente no le pasa eso usualmente. Ajá. ¿Cómo se llama? Que estaba en BTS. No, estaba en los Backstreet Boys. Jonas Brothers NSYNC. O algo así. Harry Styles. Harry Styles. Sí. Sí. Se lo acabaron, ¿va? Sí. O sea, es que pobre, pues qué tiene, o sea, pobre. No termino de entender qué quería decir. Yo no me ofendo, pues ahora sí que yo qué, pues pero... yo creo que todos tienen yo creo que todos tienen una historia. Eso sí. De esfuerzo y eso sí. De creer que no la vas a hacer. Ajá. Y de que eres chiquito y dices, no, pues yo nunca voy a ser periodista y nunca voy a estar en la televisión. Y de pronto estás así, a ver, no sé. O sea, cada quien tiene sus luchas y cada quien se esfuerza. Y a lo mejor el decir, no sé, un niño, o sea, es que lo llevan al color y al privilegio. Justo y a es eso. White male, cisgénero. Y no, estaba y lo retuiteé. Y muchos se van a enojar conmigo, pero a mí me gusta mucho Bill Maher. Y en uno de los monólogos que se aventó, sí, claro.
Pero continúa, por favor, continúa. En uno de los monólogos que se aventó hablando del comunismo, Sí. Y de las revoluciones, decía cosas muy ciertas y de pronto cómo las revoluciones se emborrachan de su propio poder y de su propia pureza y terminan siendo lo mismo a lo que estaban intentando tirar. Claro. Y esto lo llevaba a una parte más social, en el que hablaba de cómo los cambios se pretenden hacer a gritos y cómo las revoluciones pretenden acallar y terminan siendo lo que mismo. estaban peleando. Entonces, pues, no sé, tienes un chavo que ganó un Grammy, que le ha echado ganas en la vida, y yo no sé si viene desde el privilegio o no, pero a ver, y entonces ya, y el discurso, porque dijo, ¿no? Esto no le pasa a chavos como a mí, a personas como a mí, y todo el mundo, ¿cómo no? Si eres blanco y privilegiado y cisgénero y tal, y dices, brother, o sea, no le grites, déjalo que disfrute. De entrada no le grites, ¿no? Entonces, todo, y entiendo que es una... Es una reflexión necesaria para muchos de nosotros incluso. Pero no todo es eso. No. Y no todo se tiene que llevar ahí. Y creo que eso pues también es parte del discurso. Porque, por ejemplo, Lizzo, que ganó también como mejor artista, ¿no? De femenina, ella recalcaba que no había habido una artista negra desde, creo que Whitney Houston en los 90, que había ganado ese premio, ¿no? Entonces, digamos... Depende de con quién. La primera mujer transgénero que también ganó un Grammy con Sam Smith. Entonces, pues justo, digamos, para cada quien tiene un significado. Por supuesto que como audiencia también nosotros entendemos. Y ese mensaje que da Harry Styles, pues claramente se puede entender de distintos colores, ¿no? Y matices. Pero pues si es por el esfuerzo, que seguramente por ahí va el comentario, pues qué bueno, ¿no? O sea, exacto. Muchos de ellos los vemos ricos y famosos, pero pues vienen de un esfuerzo mucho mayor y de años y años de estar trabajando. Otros no tanto, ¿eh? Pero pues... Estuvo buena la entrega. Ajá. Una entrega más, como siempre, ¿no? Los Oscars y los Grammys. Estuvo terrible, ya nadie los ve y tal. Pero pues ahí siguen, y ahí están, y ahí siguen dando los premios. Todo el mundo está comentándolos. Todo el mundo los comenta. Ben, salte de ahí. Salte de ahí, Ben Affleck. Cada quien, Juan Pablo. Te lo digo por experiencia. Cambiemos de tema, por favor. Qué complicado está el juicio de Genaro García Luna. Oh, sí. Mira, voy a decir algo y ojalá lo pongan en el snippet que sacamos en video. En ningún momento yo pretendo defender a Genaro García Luna. Lo platicaba con Condado el otro día. Me parece un tipo indefendible. Sí, me parece un tipo indefendible. Hay suficientes pruebas de sus acciones como secretario de Seguridad Pública y a lo largo de su carrera. Está el caso de Florence Cassé. Hay muchos casos registrados por parte de la prensa. Sí. Estamos hablando del caso en específico de lo que sucede en Estados Unidos, en el cual la fiscalía tiene que probar 3 acusaciones que se le están haciendo a partir de las pruebas que ellos quieran presentar y de los testimonios y de los testigos que quieran presentar, que tendrán que ser tomados en cuenta por el jurado, que a su vez en una acción unánime tendrá que decidir su culpabilidad o no culpabilidad, porque aquí nadie está diciendo que Genaro García Luna sea inocente. Nadie tiene las pruebas necesarias para poder afirmar algo en ese sentido. Y no se le defiende. Y eso no implica defender. Lo que hemos intentado hacer aquí ha sido analizar lo que está sucediendo en el juicio y las implicaciones que eso podría tener en nuestro país y con la política mexicana y también con los medios de comunicación. En los últimos días se han registrado declaraciones interesantes que han sido retomados por los medios de comunicación respecto a supuestos pagos que habrían hecho al periódico El Universal por lavarle la cara a Genaro García Luna, acusaciones que El Universal ha desmentido y acusaciones que fueron probadas, entre comillas, por la parte acusadora con una factura de 10 millones de pesos que no comprueba precisamente el tema del Universal. Y yo tampoco pretendo defender al Universal. Simplemente es las pruebas que están dando, lo que está registrando la prensa y la verdad que seguramente quedará en el aire respecto a lo que sucedió, respecto a este presunto
presunta protección que tuvo Genaro García Luna para con el cártel de Sinaloa directamente, con los Beltrán Leiva, y lo que periodísticamente se pueda registrar como algo que nosotros digamos así, ahí está la prueba, ahí está el smoking gun, como se le dice en inglés, y que termine por juzgar o no a Genaro García Luna dentro de esas acusaciones. Ayer fue el periódico Universal, hoy fue a través de Edgar Beitia, que es una de las de los testimonios más esperados. El Diablo. Mejor conocido como el Diablo en el bajo mundo del crimen organizado, y que es un exfiscal de Nayarit juzgado ya en Estados Unidos, declarado culpable por ese involucramiento con el crimen organizado, que decía que Felipe Calderón, que es la primera vez que se le nombra en el juicio, que era una expectativa y que mañana veremos a ver de qué manera lo toma el presidente López Obrador en la mañanera, que tanto Felipe Calderón como Genaro García Luna habían públicamente ordenado la protección al cártel de Sinaloa, y que esto habría sido lo que generó también todos los enfrentamientos entre los Beltrán Leiva y el supuesto secuestro de Genaro García Luna, y los constantes acuerdos y desacuerdos, encuentros y desencuentros entre los Beltrán Leiva y Genaro García Luna. Me parece muy interesante todo lo que está diciendo. Viene la mayoría de las declaraciones de testigos protegidos. Han habido 2 o un poco más de testigos que no son criminales confesos y declarados. Anthony Wayne estuvo también el día de ayer, el ex embajador de Estados Unidos en México, que no dijo prácticamente nada. No. Y el ex agente de la DEA, o el agente de la DEA, creo que es agente de la DEA, que hablaba de que ya desde el 2010 se estaba investigando a Genaro García Luna a partir de diferentes informaciones que ellos habían recibido del dinero que habría estado recibiendo Genaro García Luna. Entonces, es el registro de lo que ha sucedido. Vienen también testigos como la Barbie, que serán incendiarios en cuanto a lo que digan, y sin defender ni acusar, simplemente tomar esos hechos como lo que están siendo declarados, entender que no hay pruebas, lo que no implica ni la culpabilidad ni la no culpabilidad de Genaro García Luna, sino el impacto que va a tener en la vida pública mexicana, en la política mexicana, la manera en la que el presidente López Obrador lo vaya a tomar y lo vaya a divulgar, la manera en la que la oposición se vaya a defender de esas mismas acusaciones, porque involucran sobre todo al PAN y al PRI, y el impacto que también tenga en el imaginario colectivo y en la opinión pública respecto a lo que suceda en el juicio y la decisión del jurado y el juez, y lo que suceda aquí en nuestro país con la percepción pública que haya respecto a lo que estamos escuchando. Yo creo que la palabra para nosotros como medio y para la audiencia que tratamos de informar es discernir, ¿no? O sea, porque aquí en México y en cualquier lugar, en Estados Unidos por supuesto, donde medianamente se respeta, digamos, el habeas corpus y el Estado de Derecho, pues partes de la presunción de inocencia. No porque defendamos a García Luna, lo reitero, sino porque en un juicio a cualquier persona que está, digamos, siendo juzgado, debe partirse primero de que es inocente y se debe mostrar su culpabilidad, ¿no? Creo que como medios es muy complicado, porque efectivamente, pues todos estamos esperando la declaración de si está Calderón involucrado, si lo mencionaron o quién más, y las casas y las joyas y todo. Y pues la audiencia tiene interés en saber, nos pide, ¿no? Quiere saber qué se dijo y tenemos que consignarlo, pero también es importante brindar este discernimiento para decir, a ver, esto es parte de lo que se declaró, no significa que ya es un hecho, no está probado, porque muchos, yo creo que más de la mitad de los dichos que hay, no hay prueba alguna, ¿no? O las pruebas que se han mostrado son pues ínfimas o muy dudosas, ¿no? Y creo que ahí también la fiscalía no queda claro qué es lo que está intentando más que convencer al jurado, pero no de manera tan directa y tan dura. Y creo que sí, o sea, el discurso y cómo se está usando esta información aquí en México, nada tiene que ver con buscar la culpabilidad real o no, o los detalles de qué se hizo, qué se dejó de hacer en ese sexenio o en la administración de García Luna como secretario de Seguridad, sino en una cuestión pues casi ideológica, ¿no? Y casi en la mitología de la 4T, pues del gran enemigo que representa o que ha sido formado como Felipe Calderón. Digo, el propio Felipe Calderón ya publicó un tuit diciendo que pues él desconocía y niega, ¿no? Todas
estas acusaciones y que se había limitado a hablar respecto al caso de García Luna hasta que acabe, porque digamos la postura de él como expresidente es yo no voy a hablar de esto hasta que acabe el juicio, y entonces pues ya, pero aquí sí vio la necesidad de decir, oigan, pues no. Y que para mí eso es lo más importante. A ver, caemos aquí en México en un juego de declaraciones de él dijo, yo dije, claro. Yo no dije, yo sí dije, yo hice, yo no hice. Ayer acusan al Universal de haber recibido pagos para lavar la cara a Genaro García Luna sin pruebas. Sin pruebas. Y sale el Universal a desmentir la información. De acuerdo. Sin pruebas. No, o sea, el Universal dice... Argumenta, dice, aquí están las portadas y las primeras planas de tal fecha, en tal lugar, en donde consignamos cuánto le pagó Genaro García Luna a Televisa, cuánto tal. Uh-huh. Hoy dice alguien, Felipe Calderón, sin pruebas, y no estoy diciendo que sea o no sea verdad, pero sin pruebas dice Felipe Calderón y Genaro García Luna en una reunión pidieron la protección al cártel de Sinaloa. Y sale Felipe Calderón a decir, no es cierto, yo nunca pedí la protección para ningún cártel, yo no negocio con criminales, punto. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A un criminal confeso? ¿A un expresidente que ha sido acusado de corrupción? ¿A un narcotraficante? ¿A un medio de comunicación? Y caemos entonces en esta, otra vez, pues sí, no lo quiero decir, pero en esta polarización respecto a es culpable o es inocente. No, sí, el Universal es una porquería de medio y Ili Ortiz y tal. No, los medios de comunicación en México sí buscan la verdad y tal. Lo está declarando un narcotraficante. Entonces, es muy, muy complicado el generar una luz verdadera sobre lo que está sucediendo y las declaraciones que están dando, y así va a ser esta dinámica. Van a ir acusando personas, las personas, Humberto Moreira también se desentendía ayer de estas acusaciones, lo acusan, pero todos caen en esta parte de si es cierto o no es cierto, si es cierto. Y sucede porque todos sabemos que sí pasa, y todos sabemos que es verdad. A eso iba yo. Pero nadie tiene las pruebas. Pues es un tema en el cual se pone en entredicho no solo al Estado mexicano, porque, a ver, sí, todos sabemos que es imposible que exista el narcotráfico en México sin la colusión de las autoridades. Y eso es cierto desde 1970 hasta el 7 de febrero del 2023. O sea, hoy. Porque no es como si llegó esta actual administración y desapareció el narcotráfico, porque entonces ya ni las policías, ni el ejército, ni las autoridades, ni los mandatarios, ni los servidores públicos ya no toman dinero y ya no están coludidos. ¿Sabes qué? Hoy entra más fentanilo que nunca a los Estados Unidos vía Asia, en los puertos mexicanos, rumbo hacia los Estados Unidos. Hoy el consumo en México es también mayor a cualquier época. Y yo creo que el enfoque que le está dando la Fiscalía de Brooklyn respecto a lo mejor no lo puedo declarar culpable, pero quiero demostrar toda la mierda que existe en el sistema de justicia mexicano y en la política mexicana con esta colusión histórica e inseparable que hay entre el crimen organizado y el Estado mexicano, y lamentablemente eso es verdad. Se está politizando y se está diciendo que no, es que la 4T son los puros y el PRI y el PAN. Todo es lo mismo. Y del tema que vamos a hablar en unos minutos más, todo es lo mismo, y todos son iguales, y todo sigue operando igual porque es un sistema, no son personas, sino que es parte, lamentablemente, de las fibras sociales de nuestro país. Y por otra parte, pues el entendimiento de esto, cómo sucede en Estados Unidos, cómo entra tanta droga a Estados Unidos, cómo hay tanto consumo en Estados Unidos, cómo hay tantos narcotraficantes, no de la talla de los que hay aquí, pero sí, digamos, dealers. No, pues sí. Y conectados con los que están aquí. Entonces, pero también sucede en Estados Unidos, y es parte de la economía y es parte del día a día de los estadounidenses. Los estadounidenses consumen drogas porque es parte de su estilo de vida y lo ves en las películas y lo escuchas en las canciones y es otro tipo de cultura. Pero entonces, ¿cómo llega allá y cómo se mueve allá? Entonces, allá no es impoluto el tema, pues tampoco. Es el sistema, pero es una acusación dirigida, me parece, como parte de la estrategia que tú preguntabas, mucho al Estado mexicano y a la descomposición y a la podredumbre y a la colusión que hay entre el crimen organizado en nuestro país y el Estado de nuestro país. Yo creo que por ahí puede ser, y pues ahora la cosa será pues a ver qué tantas más acusaciones salen de aquí a que avance el juicio y acabe, ¿no? Pero de nuevo, la palabra clave es discernir, o sea,
enterémonos todos, estemos pendientes casi que del chisme, pero entendiendo que son declaraciones pues de una parte que está acusando y que está tratando de convencer y que no necesariamente son pruebas fehacientes, y así tal cual hay que entenderlo. Cada quien, si cree que García Luna es culpable, pues tendrá su derecho a hacerlo, pero pues mientras no sea juez ni jurado, pues no tiene la última palabra, ¿no? Y entrando al siguiente tema, hablando de purezas y que hablando salió de... mencionada, Que salió mencionada. en ese juicio. Laida Sansores, estamos hablando de la actual gobernadora de Campeche, que ha estado empecinada en publicar conversaciones privadas de Alejandro Moreno, ex gobernador de Campeche, respecto a muchos asuntos de corrupción y de desvío y de favores y de tráfico de influencias y muchas otras situaciones. Pero ya desde hace unos días veníamos viendo el contraataque de sus rivales políticos con un chat que a mí me parece, la verdad, muy sospechoso, nada creíble, que tuvo muy poco impacto en los medios de comunicación respecto a unas supuestas conversaciones de Laida Sansores con algunos colaboradores suyos que a mí me parecen burdas, falsas, y la verdad es que aquí no les tomamos mucha importancia. Sin embargo, ayer Televisa presentó un reportaje en donde se ve a 3 colaboradores cercanos de Laida Sansores recibir dinero de parte del exgobernador Carlos Miguel Aiza, el gobernador interino de Campeche, rumbo al proceso electoral del 2021, en donde Morena ganó el estado junto con Laida Sansores. Son millones de pesos. Son videos en donde se ve a estos funcionarios recibiendo 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos en efectivo, seguramente para la utilización de esos recursos en las campañas políticas. Pero entonces de pronto otra vez la pregunta, ¿no? Como decían, no, es que nosotros no somos iguales. Sí, son iguales. Yo no sé si son peores o mejores, pero a ver, de que son iguales, son iguales. Pocos son los políticos en este país que no tienen cola que les pisen respecto al uso de recursos públicos, el manejo de efectivo, el desvío de recursos, la utilización de recursos en efectivo para las campañas políticas. Y ahora le tocó a Laida y se junta con lo que denunció hoy Lía Limón en la alcaldía Álvaro Obregón, en donde ya le están acusando, fue a levantar una denuncia por desvío de recursos y por la falta de dinero, de 6,000 millones de pesos, sí, no me acuerdo cuánto dinero era así. Pero pues ahora le toca a Laida Sansores, ahora van ellos, y así nuestra política y así la discusión pública. Y lo hemos dicho varias veces en este espacio, pero pues creo que dado los videos, entendámoslo, y no es una justificación, pero las elecciones en este país se ganan con el efectivo corriendo por las manos de los operadores políticos. Porque así es como mueves a tus bases, así es como se les paga a las colonias y a los jefes de manzana para que saquen a las familias y a los cuales votantes, pues para que vayan, ¿no? Así es como convences a pues las señoras y los señores a que voten por ti. Y eso no es nuevo. Y eso lo hacen todos los partidos. Y esto del rey del cash, pues puede ser, pero pues ahora sí que todos son reyes del cash cuando es momento de las elecciones. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Es un video de seguramente muchos más, porque además la entrega de Televisa dice, esto es nada más una parte de lo que tenemos, ¿no? Que creo que también es un mensaje a Laida, porque había estado sacando varios audios con colaboradores de Televisa, bueno, entre colaboradores de Televisa y Alito Moreno. Sí, con Javier Tejado. Entonces, pues también como diciéndole, a ver, ¿no? Aquí todos tienen cola que le pisen, ¿no? El presidente pues salió, como suele hacer, a desestimar los videos, ¿no? A decir o a dar a entender que pues es por atacar a Laida y que pobrecita y pues que no son iguales, pero pues ahí están los videos, ¿no? Está Raúl Pozos, que es el actual secretario de Educación del Territorio, la senadora morenista Rocío Abreu y el jefe de la oficina de la gobernadora Armando Toledo, son los 3 a los que se ven, y en el reportaje entrevistaron a 2 de ellos. Sí. La reportera que hizo el trabajo, ahorita no me acuerdo, ahorita buscamos un nombre. Y le decía, pero ¿qué? O sea, ¿para qué tenía ese dinero? No, yo no recibí ningún dinero. Tenemos los videos. Ah, no, sí, ya sé, era, creo que por una gestión de impuestos. De escuchaba derechos. Que alguien decía, y de impuestos y de derechos, pero dijo de impuestos. Y escuché que alguien decía, alguien paga los impuestos en efectivo, y él lo tiene, que vas a pagarle. Entonces, unas ridiculeces, y pues cuando te cachan, y para tener la lengua larga hay que tener la cola corta.
Y si alguien no tiene la cola corta en este país es Laida Sansores. Y tiene la lengua muy larga. Y la lengua muy larga. La verdad. Cállate, Juan Pablo. Bueno, cállate, ya. Cállate, Juan Pablo, Ya, cállate. ya, no lo digas, ya, no lo digas, no lo ya. digas, no lo digas, no lo digas. Pero sí, a ver, falta, creo, la posición de Laida. No creo que vaya a ser una cosa sorprendente, ¿no? Pues va a decir que... Guerra sucia y porque están desesperados Ajá. y que Alito robó más. Y que Monreal, ¿no? Y porque pues ya ve que también traen un pleito ahí. Son iguales. Todos. De todos los colores. Y este país, en todos los sentidos. La verdad, ¿no? No hay mucho más que pueda agregar al tema. Seguramente hoy Habrá que sacarán ver. la segunda Sí, parte exacto. en el informativo y no va a pasar nada, se va a quedar en escándalo mediático, seguimos con los videoescándalos, con los audioescándalos, con los ataques y contraataques y tal. Y nosotros aquí, muy bien, gracias. Y nuestra clase política en lo que tiene que estar, en el efectivo. Pues ahí está la información. Les agradecemos mucho a ustedes que nos escuchan, que nos comparten, recomiéndenos, síganlo haciendo, por favor. Díganos también de qué otros temas les gustaría que estemos analizando, tocando y hablando. Gracias, por supuesto, a todo el equipo de Político MX y de Post.mx que lo hace muy bien. Gracias, Rolando. Gracias, Juan Pablo de Gracias, León. mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de León, ¿cuánto? Hasta luego. Esto fue Es Cuanto, un podcast de Político MX.